Continuamos con las noticias de contexto global en esta noche de viernes. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí están los titulares. Naciones Unidas declaró la hambruna en la Franja de Gaza. 514.000 personas, casi una cuarta parte de la población palestina en el enclave, ya sufre hambre catastrófica y la crisis se ampliará en el próximo mes. Tenemos análisis. El expresidente peruano Martín Vizcarra será trasladado a la cárcel de los expresidentes Barbadillo a la prisión común de Ancón II en el norte de Lima. La autoridad penitenciaria solo habló de motivos de seguridad sin especificar. Tenemos reporte. Y en Bogotá, líderes logran consenso para una declaración conjunta sobre la protección de la Amazonía, que será presentada en la COP30 en la ciudad brasileña de Belém. El texto, elaborado en presencia de los presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia, urge a preservar el ecosistema más grande de la región. Comenzamos. Hay hambruna en Gaza. Un informe de la ONU de la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria asegura que por primera vez se ha alcanzado el hambre catastrófica en partes del enclave. La zona de la ciudad de Gaza se encuentra en la fase 5 y el Programa Mundial de Alimentos alertó que la crisis podría expandirse en el corto plazo a otros puntos del territorio palestino. Pero Israel negó con contundencia las aseveraciones del texto. Diego Bassani nos amplía. El IPC cataloga la crisis alimentaria en parte de la Franja de Gaza como hambruna. Este viernes, la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, organización adscrita a las Naciones Unidas, publicó un informe en el que asegura que los niveles de nutrición en la zona de la ciudad de Gaza han alcanzado la fase 5, es decir, la hambruna. Considerando la evidencia disponible y de acuerdo con la nota de orientación del IPC 64 sobre la clasificación de la hambruna, el Comité de Revisión de Hambruna deduce de los datos disponibles que ya se han superado los umbrales de mortalidad por hambruna en la gobernación de Gaza. La ONU expresó su preocupación e instó a las autoridades de Israel a permitir entrar víveres y medicamentos a gran escala de inmediato. It is a famine. The Gaza famine. Es una hambruna, la hambruna de Gaza. Es una hambruna que podríamos haber evitado si se nos hubiera permitido. Sin embargo, la comida se acumula en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel. Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí negó las acusaciones de provocar la hambruna. El IPC acaba de publicar un informe hecho a medida para adaptarse a la campaña falsa de Hamás. Han tergiversado sus propias reglas, han rebajado los umbrales de hambruna y han ignorado los criterios de mortalidad. Todo ello con el fin de difamar a Israel con mentiras. Según el IPC, por sus siglas en inglés, la fase 5 de una crisis alimentaria consiste en que 1 de cada 5 hogares enfrente una falta extrema de alimentos, donde la inanición, la muerte y desnutrición extremadamente crítica son evidentes. Además, en esta fase, al menos el 30% de los niños y niñas de una población sufren de desnutrición aguda. Previamente conversamos con el experto Jean-Martin Bauer y le preguntamos qué tan fácil es revertir un problema como este. Y si se alcanza un alto el fuego, ¿cuánto tiempo tardará en recuperarse la Franja de Gaza? Esto nos dijo. When there is access, when a ceasefire takes place, we've seen that the United Nations. Cuando ocurre un alto el fuego, la ONU y las agencias humanitarias actúan muy rápido para entregar alimentos a los que necesitan. ¿Qué es lo que pasó en la tregua que hubo a inicios de año? Improving food consumption, that's something that can happen fairly quickly, as it did earlier this year when there was a ceasefire. However, Sin embargo, el impacto en los niños que sufrieron malnutrición aguda toma más tiempo. Esto por los efectos de la malnutrición y por el hecho de que algunos niños están en una situación muy grave. El número de niños afectados se triplicó en la ciudad de Gaza. Los niños en situación muy severa necesitan tratamientos y una respuesta médica, y eso toma tiempo para que se recuperen. Es complicado también que se lleven a cabo los cuidados necesarios y se cumplan los protocolos nutricionales. Así se lleven los suplementos alimenticios, tomará tiempo para que se recuperen porque hay una grave vulnerabilidad en este momento. No es algo que se pueda resolver en unos días. Tomará más tiempo y se necesita acceso sostenido de la ayuda humanitaria y de un alto al fuego. En otros temas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió este viernes en Kiev al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para discutir sobre las garantías de seguridad que pide de cara a un eventual acuerdo de paz con Rusia.
Entre tanto, un encuentro entre los líderes de las partes en conflicto todavía no se vislumbra. El informe es de Daniela Blandón. Acuerdo de paz, sí, pero con reglas que aseguren que Rusia lo va a respetar. Es lo que volvieron a exigir Ucrania y la OTAN durante un encuentro de sus líderes este viernes en Kiev. Es evidente que no queremos que se repitan ni el memorando de Budapest ni el acuerdo de Minsk. Estas garantías de seguridad deben mantenerse. Moscú firmó el memorándum de Budapest en 1994, cuyo objetivo era garantizar la seguridad de Ucrania, Belarus y Kazajistán a cambio de que renunciaran a sus armas nucleares de la era soviética. Pero Kiev y las potencias occidentales argumentan que Rusia lo violó, primero al anexar Crimea en 2014 y luego al invadir Ucrania a gran escala. Volodymyr Zelensky insiste en que las condiciones para garantizar su seguridad deben ser similares a las del artículo 5 de la OTAN, que considera un ataque contra un miembro de la alianza como una afrenta contra todos, con su consiguiente posibilidad de respuesta. Una petición que se ha convertido en el corazón del esfuerzo diplomático liderado por Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto que avanza en su cuarto año. El siguiente paso, poner al líder ucraniano y a Vladimir Putin en una misma mesa. Los rusos intentarán hacer algo más ahora para evitar una reunión. El problema no es solo la reunión, el problema es que no quieren terminar la guerra. Una reunión bilateral es uno de los componentes para terminar la guerra. No lo es todo, es uno de los componentes. Según el Kremlin, un encuentro Putin-Zelensky todavía no está en los planes, pues acusa a Kiev de no aportar una agenda adecuada para la sesión, mientras que el presidente Donald Trump, mediador entre las partes, ha resaltado lo difícil que será reunirlos, pues dice son como el aceite y el vinagre. Más noticias. Kilmar Abrego, el migrante cuya deportación injusta en marzo a su natal El Salvador lo convirtió en un símbolo contra la política antimigración de Donald Trump, fue liberado de custodia penal en Tennessee este viernes y sus abogados contrataron seguridad privada para llevarlo hasta Maryland, donde vive su familia y deberá presentarse ante un oficial de supervisión preventiva y estar sujeto al arresto domiciliario. Abrego, de 30 años, fue deportado en marzo pese a una sentencia de un tribunal de inmigración que impedía su envío allí, debido al riesgo de persecución por parte de pandillas. Fue devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos penales por transportar migrantes que viven irregularmente en el país. Durante meses, la administración Trump no tomó medidas aparentes para llevarlo de regreso, a pesar de que un funcionario reconoció que su deportación fue un error administrativo y de la orden de un juez federal. El expresidente peruano Martín Vizcarra dejará Barbadillo, conocida como la cárcel de los expresidentes de Perú, para pasar a la prisión común de Ancón II, en el norte de Lima. La orden fue dada por el Instituto Nacional Penitenciario, que solo argumentó razones de seguridad. Pero esta es la primera vez que un exmandatario peruano es enviado a una prisión común en lugar de Barbadillo, que se creó en 2007 para albergar a Alberto Fujimori. Nos amplía nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. El Instituto Nacional Penitenciario ordenó el traslado del expresidente Martín Vizcarra a la cárcel Ancón II para que cumpla los 5 meses de prisión preventiva impuesta por la justicia peruana por presuntos actos de corrupción. El cambio de prisión a Vizcarra se produce luego de la anulación de encarcelamiento en la prisión para expresidentes de Barbadillo debido a supuestas irregularidades cometidas por el propio organismo estatal. Una junta técnica corrigió el proceso y realizó una reclasificación al exmandatario. Diversos juristas y expertos en temas carcelarios afirman que la disposición carece de transparencia y solidez técnica y no son las condiciones idóneas para el trato a un expresidente. Además, advierten que el traslado de Vizcarra a una cárcel común implica un enorme riesgo para su integridad. Al respecto, Mario Vizcarra, hermano del ex jefe de Estado, responsabilizó a la presidenta Dina Boluarte de lo que denominó una persecución política contra Vizcarra. Por su parte, las autoridades han negado cualquier responsabilidad de la mandataria en la reubicación de Vizcarra y señalan que el organismo penitenciario es autónomo de sus decisiones. Pero no todas las cosas están mal para Martín Vizcarra. Una corte ha admitido un recurso de apelación contra la prisión preventiva. Sus abogados no solo litigarán por la excarcelación del exgobernante, también denunciarán a las autoridades peruanas por un supuesto abuso de autoridad.
Y continuamos en Colombia, donde este viernes inició la Conferencia por la Amazonía, que reúne a los líderes de 8 países que comparten este importante ecosistema. Bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y Luis Arce, los países se comprometieron a brindar mayor protección al mayor bosque tropical del planeta. Nos lo cuenta Jesús Yajuri. Líderes de países amazónicos asumen en Bogotá el compromiso de proteger al mayor bosque tropical del mundo. La quinta cumbre por la Amazonía inició este viernes bajo el liderazgo de los presidentes de Colombia, Brasil y Bolivia, con la participación de cancilleres y líderes indígenas de las 8 naciones firmantes del Tratado de Cooperación Amazónica. En la agenda, prohibir la explotación de hidrocarburos y la minería ilegal en la Amazonía, fortalecer la cooperación contra la deforestación, el tráfico de especies y el narcotráfico, al que el presidente Gustavo Petro llamó el principal enemigo de la Amazonía después del cambio climático. Como presidente de Colombia, soy absolutamente solidario con el planteamiento de las comunidades indígenas amazónicas en el sentido de que no puede haber explotación de hidrocarburos y extracción en la selva amazónica. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien será el anfitrión de la próxima COP30 que se celebrará en noviembre en Belém do Pará, pidió que la próxima reunión sea la COP de verdad y no la de discursos y promesas vacías. Inauguraremos en Manaus, estado de Amazonas, el Centro Internacional de Cooperación Policial para la Amazonía, con la participación de todos los países. Esto es crucial para combatir la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando de armas y cualquier otra amenaza. El grupo aprobó la declaración de Bogotá con 35 puntos o acuerdos, entre los que destacan una posición común frente a la COP30, avanzar hacia una transición energética justa, ordenada y equitativa y formalizar la reunión de líderes cada 2 años. Los representantes indígenas pidieron un rol más protagónico y tener una voz en las conversaciones. Ecuador pidió albergar la próxima reunión del grupo que está prevista para 2027. Iban al menos 20 personas muertas y más de 70 heridas desde los atentados terroristas de este jueves en Cali, Colombia, atribuidos a diferentes facciones disidentes de la antigua guerrilla de las FARC. En Florencia, Caquetá, también hubo una explosión cerca de la alcaldía, pero sin dejar víctimas. En Cali, la tercera ciudad más poblada del país, un vehículo de carga con explosivos detonó cerca de una base de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Horas antes, un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional que participaba en una operación de erradicación de cultivos de hoja de coca fue derribado en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, con un saldo de 12 agentes muertos. Y Canadá anunció que eliminará gran parte de los aranceles de represalia que le impuso a Estados Unidos, aunque mantiene algunos sectores gravados a la espera de un nuevo acuerdo comercial bilateral. El presidente Donald Trump aplaudió el anuncio y prometió abordarlo telefónicamente con el primer ministro canadiense Mark Carney. Un gesto amistoso entre 2 vecinos enfrascados en una batalla comercial. Canadá, el principal exportador de petróleo a Estados Unidos, anunció que eliminará desde el 1 de septiembre gran parte de los impuestos de importación que había aplicado a su contraparte como represalia por su ofensiva arancelaria. La situación actual es que Canadá y Estados Unidos han restablecido el libre comercio para la gran mayoría de nuestros productos. Canadá mantendrá sus aranceles sobre el acero, el aluminio y los automóviles mientras trabajamos intensamente con Estados Unidos para resolver los problemas allí. Responde así a Washington, que hoy aplica aranceles del 35% a los bienes canadienses, pero dejó exentos a aquellos que cumplan con el Tratado de Libre Comercio tripartito que comparten con México. Nos arrebataron muchos negocios y ahora básicamente todo está volviendo a Estados Unidos debido a los aranceles y a los incentivos que ofrecemos. Queremos ser muy buenos con Canadá. Me cae muy bien Carney. Canadá y China son los únicos países que han respondido a Estados Unidos con aranceles recíprocos. El ex primer ministro Justin Trudeau impuso tarifas del 25% a importaciones por $21.000 millones anuales en bienes que van desde jugo de naranja o mantequilla de maní hasta cosméticos y pulpa de papel, como parte de un plan más amplio de gravar $112.000 millones anuales que nunca se ejecutó.
Aunque Carney ha adoptado un tono más moderado que el de su antecesor, un acuerdo definitivo con Donald Trump todavía parece lejos de alcanzar. Hasta aquí las noticias de France 24. Quédese con nosotros.